a todos los amigos que nos están sintonizando en la noche de hoy. Mi nombre es Suzette Roldán Medina y soy coach del capítulo de Puerto Rico de la International Coaching Federation. Y estás en el nuevo programa de la ICF, Pinceladas de Coaching. Este es un espacio muy especial donde queremos compartir con todos ustedes un poquito más sobre quiénes son nuestros coaches. Es un espacio un poco más íntimo, ¿verdad? Conocerlos un poquito más de su trayectoria, de su historia como coaches, pero también de su lado humano. Cómo llegaron a ser quienes son hoy dentro del coaching y cómo la vida los ha ido llevando para allá. Y la persona que está conmigo en la noche de hoy para comenzar este nuevo trayecto es el compañero y amigo coach Alfredo Carrasquillo. Muy buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, Sucede, un placer y me encanta que tus perros estén ladrando porque así si los míos empiezan a ladrar no me siento tan mal. Estamos en equipo. Dios mío, es la hora, esta es la hora que ellas quieren ladrar, pero yo me imagino que es que están emocionadas porque quieren darle la bienvenida a este nuevo espacio y pues están muy emocionadas de estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Alfredo, cuando uno mira tu trayectoria, ¿verdad? Yo estaba repasando un poquito un perfil tuyo que encontré por ahí y encuentro que Alfredo tiene más de 25 años de trayectoria profesional como coach corporativo, coach ejecutivo y de equipo, que es lo que realmente, ¿verdad? Te estás concentrando en estos momentos, que tus clientes van desde Puerto Rico, Argentina, Australia, Bermuda, Chile, Colombia, República Dominicana, Turquía, y uno dice, me preguntan los compañeros, ¿cómo se llega tan lejos? ¿Cómo tú logras eso? Mira, es curioso porque yo llego al coaching por accidente. Yo no creo que tú sabes esto, Sucede. Mi decisión profesional era que yo iba a ser y fui en efecto por 21 años psicoanalista, mantuve la práctica clínica y eso fue lo que yo muy temprano en mis estudios decidí que iba a estudiar. Después de mi bachillerato y estudios en España, regresé para terminar mi bachillerato y decidí que me iba a México a estudiar psicoanálisis. Sin embargo, en México tuve una experiencia muy triste y muy dolorosa y es que fui secuestrado. Tuve una experiencia de secuestro de la que por suerte salí medio golpeado, pero vivo, y por razones de seguridad no me pude mantener allá. Tuve que regresar a Puerto Rico, no pude continuar mis estudios. Esto fue en septiembre del año 93, en 1993, así que estaba cuando ya todos los semestres en todos lados habían comenzado sin proyecto. Así que dije, bueno, pues hasta que yo pueda volver a relanzar y solicitar y continuar mis estudios en otros lugares, tengo que hacer algo. Así que voy a hacer trabajo voluntario, voy a ganarme unos chavitos aquí y allá. Y fui a trabajar con varias organizaciones sin fines de lucro a las que un poco pues yo les decía, bueno, yo estaba estudiando para ser psicoanalista, así que yo supongo que sabré escuchar, es para lo que me está educando. Y me decían, bueno, pues aquí hay algunos grupos y alguna gente que no se llevan mucho entre sí, que tienen algunas dificultades. A lo mejor tú puedes escucharles y de alguna manera facilitar esas conversaciones. Y yo juré que estaba descubriendo un océano nuevo, ¿verdad? Que decía, ah, mira, yo a lo mejor puedo con lo que uno hace como psicoanalista, aplicar eso a la comprensión de los procesos de equipo y de grupo. Ignorante yo para descubrir que eso era toda una tradición de ya muchas décadas, y eso me llevó a continuar mis estudios doctorales en Estados Unidos, graduados y doctorales en Estados Unidos, y en el contexto de mis estudios doctorales tuve una colega, una compañera de estudios, Barbara Abraham, MSc de la ICF, creo que ya retirada, una gran colega, una gran maestra, que me puso en contacto con el coaching y de alguna manera me enlazó, conectó lo que yo venía, lo que eran mis intereses iniciales con eso, y ahí es que un poco desemboco a ello. Yo le digo a veces a algunos amigos que, bueno, yo le debo paradójicamente a unos secuestradores el descubrimiento del coaching como un campo de trabajo, ¿no? Y a tu pregunta, bueno, ¿cómo hago esto en muchos lugares?
Pues son ya muchos años de construir redes, de participar de esfuerzos a nivel internacional, de compartir con colegas en cada paso en los que yo he estado. Uno va construyendo ese network, esa red de colaboración, ¿no? Es decir, yo he tenido el privilegio de estudiar en Puerto Rico, en España, en México, en Nueva York, en Cincinnati, en Quebec, y en esos contextos, pues uno va haciendo una red muy amplia que después profesionalmente lo llevan pues a muchos lugares, ¿no? Excelente. Fíjate que me comentabas, Alfredo, que empezabas, ¿verdad? Por el psicoanálisis y la psicología, y cómo conectaste, pero al mismo tiempo me surge entonces la pregunta, ¿y cómo los diferencias para aquellas personas que confunden un poquito el coaching con la psicología o la terapia, desde tu perspectiva, qué tienen de similitud, pero también cómo son diferentes? Sí, pues mira, yo elegí en esa etapa muy temprano el psicoanálisis, que no es lo mismo que la psicología. Decidí muy concretamente que no iba a estudiar psicología, que iba a hacer mi formación únicamente como psicoanalista, aunque después ejercí la cátedra universitaria y contribuí a la formación de muchos psicólogos y psicólogas, pero eh, a- yo te diría que la ICF, la International Coaching Federation, hace una distinción que a mí me parece humildemente equivocada. Y es equivocada porque decir que las terapias, la psicoterapia, la psicología y las prácticas clínicas trabajan con patologías o con disfunciones es equivocado. Hay gente que opta por ese camino de tocar a la puerta de un psicoanalista, de un psiquiatra, de un psicólogo, una psicóloga, para hacerse las mismas preguntas y ser acompañado del mismo modo que lo puede ser por un coach, ¿verdad? Es decir, que yo diría, son prácticas, búsquedas diferentes y que sirven a propósitos distintos. Yo creo que hay cosas en las que nosotros podemos acompañar a nuestros clientes que igualmente los psicólogos y los clínicos pueden acompañar y los psicoanalistas, pero hay cosas en las que nosotros como coaches no podemos acompañar a la gente con el nivel de profundidad y complejidad de la vida psíquica de la gente, sobre todo aquellos coaches que no tienen esa formación del mismo modo. Pero los objetivos son distintos, ¿verdad? Nosotros como coaches tenemos unos objetivos tal vez más prudentes de trabajar con los desafíos que, en mi caso, el ámbito profesional del ejercicio del liderazgo le plantea a los coaches y acompañarlos en la toma de decisiones, en la generación de nuevas prácticas, en la generación de nuevos hábitos y encaminar y mejorar y agregar valor en su experiencia profesional. Eso a veces requiere mucha profundización, ¿verdad? Pero es Ujú. muy distinto al nivel de profundización que se tiene en otro tipo de práctica. Y yo trabajo con muchos coaches que a su vez tienen personas que les acompañan en una dimensión más clínica, ¿verdad? Y esos procesos pueden ir en paralelo y son ambos muy útiles, muy beneficiosos y muy necesarios en distintos momentos de la vida, ¿no? Específicamente como coach ejecutivo, trabajas con muchas corporaciones grandes y como coach de equipo. ¿De qué se trata este nicho en particular, o esos nichos, porque son dos en particular en el área de coaching? Y cómo te sientes tú de colaborar con estos equipos a ese nivel ejecutivo? Pues mira, en este momento histórico yo diría que nosotros enfrentamos, el mundo enfrenta y nuestro país y nuestros países vecinos enfrentan una crisis muy seria de liderazgo. Tenemos pocos líderes y tenemos líderes que no tienen las competencias o las destrezas que se necesitan para este nuevo mundo del trabajo. El mundo ha cambiado mucho, no solo por la pandemia, los últimos 30 años han supuesto muchas transformaciones y lo que viene en los próximos 20 años requiere cosas muy distintas. Por lo tanto, los líderes y las lideresas necesitan del acompañamiento que les ayude a identificar cómo ser más efectivos y efectivas en su trabajo. Y es que los coaches podemos contribuir, porque muchas veces las personas que llegan a posición de liderazgo ejecutivo en las empresas vienen de ser especialistas en un área en particular de la gestión organizacional. Son gente del Ujú. área de marketing o gente del área de finanzas o son CPAs o son gente que ha estado en el área de manufactura o de operación y de repente le toca un rol más de generalista donde la dimensión de la relación con la gente y su
equipo, donde la inspiración tiene más importancia tal vez que el peritaje técnico. Y ese cambio, ese pasar de un rol a otro, pues es complejo. Y la otra práctica tiene que ver con que hoy por hoy los equipos de trabajo en las organizaciones son cada vez más diversos, es a distintos niveles esa diversidad. Y esa diversidad es bien valiosa, es súper rica. Mientras más diversidad, más capacidad de innovación tiene ese equipo, pero requiere entonces aceitar esa colaboración, requiere entonces construir un nosotros de esa diversidad donde no se busca borrar las diferencias, sino lograr convivir entre ellas. Y ahí los coaches de equipo entramos para lograr que los equipos pasen de hacer ruido a hacer música, ¿no? Para que las diferencias, las tensiones, las rivalidades, la desconfianza, el no saber manejar los conflictos de paso a una confianza robusta, una capacidad y a prácticas efectivas de colaboración y que los equipos reduzcan sus costos de transacción y agreguen valor a las empresas. Así que apoyar a los líderes y lideresas a ser más efectivos en estos tiempos y desarrollar las competencias que hacen falta, sobre todo cuando esos líderes tienen muy poca gente con la que pueden hablar en absoluta confianza de los desafíos que enfrentan, y a los equipos porque obviamente en las organizaciones nadie logra las cosas a solas, sino que tenemos que trabajar y lograr los resultados con otros, ¿no? Formidable. Alfredo, dentro de esta trayectoria, imagino que te has encontrado con muchos desafíos. ¿Alguno de ellos tú puedes decir, esto me marcó y cómo lo utilizaste para salir adelante? ¿Te refieres a desafíos en la práctica del coaching o te refieres a desafíos a nivel personal de mi vida? ¿Dónde lo ves? Mira, yo te diría que cualquiera, porque yo creo que el coach sigue siendo un ser, ¿verdad? Y lo que te influencia a ti en tu vida también marca lo que va a ser después tu práctica como coach, ¿verdad? Porque esas experiencias de vida no nos separamos de ellas. Así que cualquiera de ellas que quieras compartir con nosotros en esta noche. Pues mira, te hablaría primero de la experiencia como coach y luego puedo compartir alguna reflexión a nivel personal muy rápidamente. Como coach, nosotros estamos en una posición, al menos en los nichos en los que yo trabajo, en organizaciones y con líderes, en una posición de absoluto privilegio. Yo digo que somos unos privilegiados porque podemos trabajar muy de cerca con gente increíblemente capaz que tiene a su cargo mucha otra gente y que en muchos casos producen resultados formidables y son seres humanos espectaculares que producen cosas bien valiosas. Así que uno es testigo y aprende. Al acompañar, uno está aprendiendo de cómo toda esta gente enfrenta retos y les apoya en el proceso de enfrentarlos, ¿no? Y sobre todo cuando las cosas se ponen complicadas, ¿verdad? Y en los últimos años hemos tenido muchísimas experiencias, por decir aquí en Puerto Rico, huracanes, terremotos, pandemias, ¿verdad? Y uno ve la capacidad, el cuero duro, la tenacidad que nuestros líderes y lideresas tienen para enfrentar estas cosas. A nivel personal, igualmente, yo he aprendido que las experiencias más dolorosas, ¿verdad? Te hablaba ahorita de un secuestro, podría igualmente hablarte de mi experiencia, un diagnóstico y una cirugía por cáncer de páncreas, podría hablarte de mis fracasos a nivel personal, ¿verdad? Que todos tenemos los nuestros. Las experiencias más dolorosas, yo estoy convencido, lo he visto en mi vida y lo veo también en la gente con la que trabajo, son las experiencias que más nos pulen, que más nos enseñan, que más herramientas nos regalan. De hecho, mi experiencia una y otra vez constata que mientras menos dolor y menos dificultades y más fácil haya sido la vida de una persona, menos madurez tiene para enfrentar las dificultades de la vida, menos inteligencia emocional es capaz de desarrollar. Así que es bueno, de alguna manera, pelarse las rodillas por ahí, enfrentar retos, porque eso nos curte para la vida y nos prepara y es clave en el desarrollo de los sucesores y las sucesoras en las organizaciones, ¿no? Muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Creo que, ¿verdad? Que esas pruebas en la vida son ese punto clave para nuestro desarrollo, ¿verdad? Si tenemos la inteligencia emocional, como bien tú dices, para verlo como un área de oportunidad en lugar de como un desafío, ¿verdad? Y eso es un arte. Y si tuvieras la oportunidad, Alfredo, de viajar en el tiempo
y cambiar algo que has hecho en tu vida, ¿cambiarías algo? Uy, sí, un montón de cosas, un montón de cosas. O sea, no me arrepiento de ninguna de las cosas que he vivido, porque de todas ellas he aprendido, pero he tenido momentos donde no he hecho cosas por cobardía, por temor, por falta de voluntad, por 20 razones, por miedoso, por lo que tú quieras. He tenido otros momentos donde he tenido mucha valentía y mucho arrojo y de repente me pregunto, wow, ¿cómo me atreví, verdad? A veces me he lanzado a hacer cosas tarde, yo creo que las hubiese hecho mucho antes, ¿verdad? Emprender, crear, dejar de hacer cosas. Yo creo que si yo te diría, fíjate, más que cambiar cosas, que sí, te puedo hacer una lista de un montón de cosas que si pudiera volver a vivir haría distinto, ¿verdad? Pero te diría más bien que el desafío para mí ha sido el renunciar a cosas, dejar de hacer cosas. Es tan importante, ¿verdad? Peter Drucker decía que los líderes es importante lo que hacen, pero a veces es más importante lo que dejan de hacer, ¿no? Y esto aplica a la vida de uno a todos los niveles. Una vez se apega a cosas y no renuncia a cosas. Y eso obviamente dificulta el dar espacio para otras, ¿no? Así que yo te diría, sí, claro que cambiaría cosas y cosas que a lo mejor habría dejado de hacer antes para hacer espacio a otras. Pero no me arrepiento, ya son 51 años y no me arrepiento de lo bailado, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras. También por eso. Me mencionabas que habría proyectos que tal vez hubieras hecho antes y hablando de proyectos, sé que tienes un proyecto que comenzaste hace varios meses, el podcast, y me gustaría darte la oportunidad de que nos hables un poquito de ese podcast de Soltar las Trabas, que yo soy una de tus seguidoras, de tus fanáticas, me encanta. Pues mira, y te lo agradezco eso. Yo tengo una exalumna muy querida, Carla, que me decía cuando surgió el podcast, Carla me decía, Ave María, profe, soltando las trabas digitales, ¿no? Porque justamente el podcast se titula Soltar las trabas y tiene que ver con que cuando yo trato de hacer sentido de todo lo que yo he hecho en mi vida, como coach, como psicoanalista, como consultor, como profesor, es de alguna manera destrabar obstáculos y lograr que la gente dé rienda suelta a sus capacidades, a su potencial, pero al mismo tiempo es una metáfora de cómo yo también tengo que enfrentar o he enfrentado y sigo enfrentando todos los días el soltar las propias, ¿no? Y entonces cuando Carla me decía, profe, estás soltando las trabas digitales, es que tal vez no me había abierto a eso. Y ahí hay un ejemplo de lo que te decía antes. Yo he sido medio nerd toda mi vida, me encanta leer. Bueno, aquí detrás mío ves los libros y el resto de mi casa, por todas las esquinas hay un montón. Me encanta la lectura, me encanta estudiar, eso no me va a dejar de acompañar nunca. Pero a veces dedicaba demasiado tiempo a curar contenidos de otros. Yo me la paso compartiendo citas, lecturas. Hay amigos que se burlan de mí y me dicen, lo primero que yo hago todas las mañanas es entrar a tu Facebook porque ahí tú me tienes los clips del día, tú me compartiste todas las cosas que debo leer. Y le digo, coño, les debo cobrar por eso, y me río, ¿no? Pero en algún momento dije, oye, y no lo dije yo. De hecho, quien primero me lo dijo fue una de mis primeras mentoras en coaching, Mercedes Yang, que un poco me planteaba, bueno, ¿en qué momento vas a elegir dejar de ser estudiante y te vas a convertir en maestro? Que no es otra cosa que entender que no se trata de compartir el conocimiento de otros, nada más, que es muy valioso, sino que se trata también de que uno tiene cosas que decir y que después de 25, 26 años ahora de trabajo, uno también tiene experiencias. Y yo creo que el podcast, los libros que estoy escribiendo, los que he escrito, las cosas en las que estoy trabajando ahora mismo, tienen mucho que ver con uno atreverse a decir cosas y a compartir y también atreverse a preguntar y dar espacio a las palabras de otros. Así que algo va por ahí, esa es parte del aprendizaje. Wow, esa definitivamente, ¿cuándo vas a dejar de ser estudiante y convertirte en el maestro? Una pregunta súper poderosa. Digo, que, que, Me que no, quedé yo acá. que no sé, que la respuesta siempre, y me reafirmo, no hay que elegir. Yo creo que Sí, nunca se deja de ser estudiante, nunca se deja de aprender, pero también hay que reconocer desde una absoluta humildad
que uno Sí. tiene cosas que compartir también y que hay que abrir Ujú, espacios también para compartirlos, ¿no? sí. Y algo tan sencillo, oye, llevo una semana, la persona que me apoya a mí con toda la creación de los artes, de mis páginas y de mis redes sociales, un poco surgió la idea, oye, en vez de tú seguir compartiendo citas de otra gente, vamos a empezar contenido que ya tú has creado, a compartir cosas que tú has estado diciendo y de repente lo llevo haciendo unas semanas y la reacción ha sido lindísima, ¿no? Así que uno va generando esa confianza de que, oye, sí, tal vez uno tiene cosas que ha pensado que conviene compartir y regalarle a la gente por distintas vías y bueno, es parte de lo que uno le ofrenda al mundo, ¿no? Excelente. Si yo te preguntara, Alfredo, discúlpame que aquí tengo, aquí te estoy, estaba monitoreando por el otro lado, ¿de qué cosa estás convencido, pero que aún no logras probar? Pues mira, yo no soy muy, no soy muy de probar cosas, ¿verdad? Porque yo tengo una relación muy ambivalente con las formas tradicionales de entender la ciencia, ¿verdad? De que pruebas o cosas empíricas, hay todo un campo y tengo colegas maravillosos en muchas disciplinas que se dedican a eso y les respeto mucho. Yo no estoy en ese ámbito. Yo estoy en el ámbito de no de probar cosas, sino de convocar a que otras cosas son posibles, ¿no? Yo trabajé por 15 años, tuve el privilegio de ser coach y asesor de una persona a la que quise mucho, William Miranda Marín, que fue por muchos años alcalde de mi ciudad natal y fue una persona muy importante en Puerto Rico hasta su muerte, una persona de la que como todos los días aprendo de mis clientes, de él aprendí muchísimo. Y él siempre decía que otro Puerto Rico era posible, que era posible crear un país distinto, que era posible una convivencia diferente, que era posible otra forma de hacer política. Y un poco en esos 15 años que tuve el privilegio de acompañarlo, en Caguas se hicieron muchísimas cosas de manera distinta, ¿no? Así que yo creo que en el ámbito de lo público, de la convivencia, del ejercicio del liderazgo en los países, en las ciudades, en el mundo, hay la posibilidad de que las cosas se hagan de manera distinta, ¿verdad? Y yo creo que no hay duda que tenemos ahí mucho espacio y los coaches podemos contribuir a promover otros estilos de liderazgo, ¿no? Y a no aprobar, pero mostrar. Yo preferiría ser más humilde y decir mostrar que la convivencia, que la gestión, que el liderazgo en el espacio público puede ser distinto, ¿verdad? Y lo otro, yo creo que todos los días trabajo y no voy a dejar de insistir en que este no es un momento para que unas generaciones se quejen de otras, sino que es momento para hacer esfuerzos para convivir, ¿no? Y que hacer esfuerzos para convivir quiere decir que los baby boomers, los X, los Y, los millennials, los centennials, podamos reconocer y honrar nuestras diferencias, pero que a partir de ellas, aunque suponga esfuerzo, juntas y juntos podemos hacer muchas cosas más y muy valiosas, ¿verdad? Y dar cuenta, mostrar que esa integración de y menciono solo diversidad generacional, pero hay muchas otras, ¿no? Claro. Que mientras más diversos son los equipos, más capacidad de producir cosas maravillosas tienen. Yo creo que no estamos muy convencidos de eso todavía. Si esas cosas yo las pudiera probar, maravillosas, pero me conformo con mostrarlas y que la gente vea el potencial y el valor y elijan ir por ahí a ganar esperanzas de otras posibilidades, ¿no? ¿Qué persona ha influenciado grandemente en quien es Alfredo Carrasquillo en el día de hoy? Pues mira, mis dos abuelos fueron dos figuras importantísimas en mi vida. Mi abuelo paterno fue un CPA. Yo creo que es de los que se hizo CPA no por el examen de reválida, sino por el Grandfather's Clause de cuando la profesión comenzó a licenciarse. Pero era un niño de 8 años en Nahuatl que tuvo que dejar la escuela a los 8 años porque su papá dejó el hogar y él tuvo que hacerse cargo de ir a trabajar a los 8 años, imagínense, los años, ¿qué puede haber sido eso? 20, 10, qué sé yo, en las primeras décadas del siglo, e irse a trabajar al tabaco, a la industria del tabaco,
para sostener a su mamá y a sus hermanas, ¿no? Así que, y cómo después de eso se hizo maestro, se hizo tenedor de libros, terminó siendo CPA, fue uno de los iniciadores de la industria hipotecaria en Puerto Rico, un gran trabajador, un gran ejemplo, un hombre renacentista del que aprendí mucho. Y mi abuelo materno, que fue un médico, doctor en medicina y maestro en salud pública, que estaba destinado y su padre lo había obligado a trabajar las tierras porque eran hacendados y tenían que encargarse de las tierras. Y él dijo, no, yo quiero ser médico y yo me voy a estudiar medicina. Y el papá en castigo no lo apoyó y él fue tenaz y decidió que iba a seguir y que se iba a ser médico y terminó doctorándose en Tulane y luego haciendo estudios graduados en Harvard. Dos seres maravillosos que me dieron ejemplos a mi papá, a mis hermanas, a mí, a todos nosotros, de lo que el compromiso y el trabajo puede ser. Y ya a nivel no de gente cercana ni mucho menos, sino a nivel público y global, la figura para mí más importante como ejemplo es Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica, la figura más importante del fin del apartheid, que transformó y nos dio ejemplo de ejercicio del liderazgo. Quienes no conozcan de él, vean la película Invictus, una maravilla, y a quien tuve el inmenso privilegio de conocer en el año 1998 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, una de las experiencias más maravillosas de mi vida, alguien a quien no dejo de estudiar todo el tiempo. Definitivamente, ¿verdad? Una persona que nos invitó a soñar y a sacar nuestra propia luz, ¿verdad? A no permitir a no tener que apagar nuestra luz porque a otro le molesta que brillemos, ¿verdad? Definitivamente tenemos mucho que aprender de la figura de Nelson Mandela. Mira, el tiempo nos traiciona, esto se está, estamos llegando a nuestra media hora, pero quiero saludar, Alfredo, tenemos a Olga Cintrón, a Blanca Esteves, a Ginette Crespo, a Marilis Bellón, a Agnes Torres, Ibis, Nel Rubero, está todo el mundo conectado, escuchándonos, cheering for nosotros, y te quisiera invitar antes de que concluyéramos. Tenía más preguntas para hacerte, pero en algún momento tendremos que hacer un to be continued porque nos traiciona el tiempo, pero antes de esta última parte, me voy a revolver tal vez unos cuantos minutos, quisiera preguntarte qué consejo le das a esos jóvenes, o no jóvenes, estas personas que están comenzando, jóvenes en la profesión del coaching, para que continúen adelante, para que como tú logren tener una trayectoria de éxito, pero como tú lo describes, que se sientan esa satisfacción de lograr crear algo o de inspirar algo en otras personas. ¿Qué les dirías? Estudiar mucho, nunca una certificación, 20 cursos, tantas horas de formación no hacen a nadie experto. Hay que seguir estudiando, hay que seguir formándose y estudiar para empezar lo que escuchamos de nuestros coaches, ¿verdad? Aprender de sus experiencias, aprender de lo que se hace, aprender de nuestra práctica. Eso es fundamental. Y ser muy riguroso, sin perder la autenticidad, ser muy rigurosos en nuestras intervenciones. Uno no pregunta porque sí. Uno no pregunta porque se le ocurrió preguntar algo. Detrás de las intervenciones de uno como coach tiene que haber una lógica que guía a uno para hacer su trabajo, y eso viene de las experiencias, de la formación, porque uno tiene un compromiso ético con la gente que trabaja de contribuir a su vida, no de dañarla, ¿verdad? En ese sentido, comprometernos con mucho rigor, aprovechar espacios como el de los capítulos de ICF y todos los espacios que encontremos para compartir con colegas, para seguir aprendiendo. Ese es un proceso que nunca termina. Y yo creo que eso es vital porque de muchas maneras la gente, los equipos, las organizaciones ponen una confianza en nosotros y esa confianza no la podemos traicionar haciendo intervenciones mediocres. Tenemos que darle a la gente lo mejor de nosotros y ese mejor de nosotros tiene que cada vez ser mejor. Así que esto nunca termina. Wow, excelente. Te propongo ahora una pequeña dinámica. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo que te viene a la mente, corto, conciso, al grano, sin pensarlo mucho. ¿Vale? ¿Qué dijiste? Vale, te propongo eso, Sí, ¿sí? sí, claro que ¿Estás sí, vale, listo? vale. Ok, rapidito. Cuando te digo el cielo, Aspiraciones, ambición, crecimiento.
Belleza. Todo lo que hacemos que tenga algo de eso, que la vida tenga una dimensión de belleza en todo lo que creamos. Trascendencia. Dejar el mundo distinto a como lo encontramos, lograr de alguna manera inscribirnos en el mundo en nuestra diferencia para que después se recuerde que hicimos una aportación, aunque sea muy puntual, muy humilde, muy discreta. Coaching. Potencial, posibilidad. Equipo. La posibilidad de llegar más lejos juntos. COVID-19. Aprendizaje, mucho aprendizaje. Silencio. Indispensable. Y una última pregunta oficialmente. Más que una pregunta, si tuvieras la oportunidad, Alfredo, de escribir lo que quede en tu lápida cuando ya partas a morar con el Señor, ¿qué te gustaría que dijera allí? ¿Cómo quieres que te recuerden? Ese gordo trabajó bien duro. Excelente, Alfredo. De verdad que esto ha sido un placer. Espero que los amigos que nos están escuchando se inspiren. Definitivamente, escuchándote, tengo miedo de hacer una pregunta que siempre le hago a las personas que me visitan, y es: ¿qué libro me recomendarías? Pero yo tengo miedo. Sí, ese es difícil porque serían muchos. Serían muchos libros para recomendar, así que me pondrías en aprieto si tengo que escoger uno. Hay, para los que les interesen el mundo del liderazgo, del coaching de líderes o de equipos, mira, no, ni te voy a mencionar ese. Y esto puede sonar pedante, pero no pretende serlo. Para coaches, no hay mejor libro que Los Diálogos de Platón. ¿Por qué? Porque aunque nosotros los leímos cuando estábamos en los cursos de humanidades y a lo mejor no nos gustaron, de Sócrates nosotros podemos aprender en esos diálogos formas espectaculares de generar y de crear preguntas. Volvamos a esos diálogos para que vean qué formas maravillosas de generar preguntas y de convocar a la reflexión hay ahí, de la que todavía hoy, siglos y siglos y siglos después, podemos aprender. Y todos debemos tener una copia de esos diálogos en nuestra casa. Excelente. Bueno, a desempolvar los diálogos. No nos queda más tiempo, pero sí me gustaría invitar a todos los amigos que nos están escuchando al próximo webinar, que tú puedes dar un poquito más de información, Alfredo. Y bueno, tenemos una gran colega que el miércoles 21 de julio a las 7:30 de la noche, Cristina Custodio, PCC de Puerto Rico y una de las embajadoras de la fundación de ICF, The Social Leadership Coach, es un poco la marca que ella utiliza para nombrarse a sí misma, y verdaderamente lo es. Yo que trabajo con muchas organizaciones sin fines de lucro, es una gran maestra en el campo de lo que se llama el tercer sector, que son las organizaciones sociales y sin fines de lucro, y justo de ese tema el día 21 nos va a estar hablando, el coaching como herramienta de capacitación y desarrollo en el tercer sector. Así que por ahí en la página de ICF Puerto Rico en la que estamos puede encontrar la información para conectar, inscribirse y que podamos aprender de Cristina, que estoy seguro que va a compartir mucho con nosotros, y en el diálogo que va a tener con la moderadora de ese espacio, que va a ser la también colega IPCC, Emilia Concepción. Ambas estoy seguro que nos van a dar una buenísima experiencia. Excelente. Bueno, pues el tiempo nos traiciona. Gracias a todos los amigos que nos están acompañando. Gracias a ti, Alfredo, por estar con nosotros y compartir en este espacio de inauguración de este nuevo espacio, ¿verdad? De Pinceladas de Coaching. Y nosotros vamos a regresar en 2 semanitas, el lunes 26 de julio, en una próxima edición de Pinceladas de Coaching. Los espero. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, Alfredo.